tengamos una buena comunicación, ¿ya? Yo la verdad que podría optar por lo sano, ¿cierto? Y decir solamente voy a contestar correos de manera formal, ¿ya? Pero la verdad es que no quiero llegar a eso porque la verdad es que no por un solo comentario, ¿cierto? Voy a llegar a esa determinación, ¿ya? Eh, pero por favor mantengamos los criterios, ¿cierto? El respeto, ¿ya? Tanto con los compañeros y también exijo respeto también hacia mi persona como profesor, ¿vale? Eh, Eso en cuanto al encargo de 07, ¿ya? Y a la comunicación, ¿cierto? Consultas que puedan tener en la semana, ¿ya? Eh, Patricia, que tiene una consulta, Patricia Carú. Patricia. Hola, profe. Sí, lo que pasa es que se acuerda que yo le había dicho que el encargo 03, si no me equivoco que era, no me aparecía. Patricia. ¿Me escucha? Bueno, ahí una vez que se pueda, tenía una consulta, creo, había levantado la mano, ¿ya? Otra cosa que tenemos que ver, chicos, ya en temas administrativos, ya eh, es, necesito, ¿cierto?, que una vez que terminemos la clase oficial del día de hoy, se queden conectados, ya, para poder conversar con ellos, ya, con las siguientes personas, ya, por favor. Espérenme un segundo. Necesito, ¿cierto?, que se queden un ratito, ¿ya? Posterior al término de la clase, ¿ya? Patricia Rodríguez, Montserrat Rojas, Carolina Rojas, Giuseppe Saavedra, María Fernanda Salas, Melanie San Martín, Antonia Soriano, Diego Torres, Ariel Torres, César Valdebenito, David Vázquez, Fernando Velázquez y Javiera Zúñiga. Eso, chicos, ya por favor. ¿Se escucha? Creo que tenía yo el audio bajo, Patricia, así que si puedes repetir. Ya es que le estaba comentando que estaba revisando el encargo 03. ¿Se acuerda que yo le había dicho que tenía un problema y todo eso? ¿Ya? Y la verdad es que sigue sin aparecer mi encargo, o sea, sale otro. Pero estaba viendo la ficha de corrección y sí está corregido. Entonces no entiendo. Sí, sí, ahí Patricia quiero dejar, yo la verdad es que ojo, si ustedes subieron, ¿cierto? En el caso cada uno sus encargos, ya, y fueron revisados y ok, la verdad es que no tomen en consideración lo que está subido ahora respectivamente en el aula, porque si no me equivoco también me comentó lo mismo Patricia Rodríguez hace un momento. Ya creo que con este tema de los paralelos, creo que quedó ahí un poco el desorden para efectos para el tema del repositorio, ¿cierto? De encargos que hay en el aula. Ya ahora yo les quiero comentar para su tranquilidad, ya que yo, ¿cierto? Los días, ¿cierto? Que son los días de entrega a primera hora, ya luego de las 9 de la mañana, que es el horario tope o final para poder entregar, hago descarga total ya de los encargos entregados tanto por correo electrónico como por aula virtual, ¿ya? Así que yo tengo un repositorio totalmente aparte, ¿ya? Para efectos de poder revisar, ¿cierto? Sus encargos, ¿ya? Así que eso, Patricia, ¿ya? Déjame, si está evaluado, quiere decir que yo lo he contabilizado.
Bueno, chicos, otra, ya pasando a otro tema, ya les comento que el día de hoy, ¿cierto? Ustedes tenían que hacer entrega del encargo E08, ¿ya? La verdad es que lamento, ¿cierto?, informarles que nuevamente, ¿cierto?, posterior al certamen 1, ¿ya? Tenemos una baja considerable de encargos, de cantidad de encargos. ¿Ya? Tenemos solamente 24 encargos cuando debiésemos tener 38, ¿ya? La verdad es que no me deja de preocupar, ¿ya? Para las personas que han cumplido y han sido constantes, ¿ya? Mis felicitaciones, ¿cierto? Y mi apoyo, ¿ya? Para esas personas, para las personas que no han cumplido, ¿cierto? Y que no han manifestado, ¿cierto? Eh, Ninguna problemática al respecto, ¿cierto? Del por qué, ¿cierto? O dar un motivo o una justificación del por qué no han entregado, ¿cierto?, sus encargos. La verdad es que los invito, ¿cierto?, porque los veo conectados también, los invito a tomar comunicación conmigo, ¿cierto?, para ver el caso a caso, ¿ya? Como les digo, la oportunidad, ¿cierto?, de poder avanzar, ¿cierto? Y tomar este vuelo y cerrar de buena manera y pasar, ¿cierto? Aprobar este, eh, este taller, este curso, ¿ya? La decisión es tomarla ahora. Para las personas que han seguido la línea, ¿cierto? Y han sido constantes, perfecto. Para las personas que por ese motivo no lo han hecho, ¿ya? Por favor, todavía están a tiempo, pero es hoy, ¿ya? No es ni pasado mañana ni la próxima semana, es hoy. Ustedes mismos se van a dar cuenta cuando demos el encargo E09, ¿cierto? Que es el encargo que tenemos que dar el día de hoy. Se van a dar cuenta que ya estamos en una etapa de cierre, ¿ya? De este proceso, ¿cierto? De consolidación, de, eh, de tener una claridad absoluta, ¿cierto?, respecto a este proceso, ¿ya? Eh, Eso, chicos, la verdad es que me preocupa la cantidad de encargos. Daniel. Daniel. Sí, acá estoy. Sí, mire, justamente habíamos hablado el día de ayer, si no me equivoco, con Daniel en la planificación, ¿cierto?, de la clase del día de hoy, de este tema, de que la verdad es que ojalá, vaticinando un poquito de que a lo mejor iban a haber un poco una baja, ¿cierto?, de encargos. La verdad es que, chicos, no pueden, ¿cierto?, tirar la toalla, ¿cierto?, como se dice en este momento, ¿ya? Al contrario, ya yo los invito y le hago extensiva la invitación, ya, de seguir adelante, ya, con la misma fuerza, ¿cierto? Las personas que han participado hasta el momento de manera continua, ya, e incluso invitarlos que sea esto con mayor fuerza aún, ya, y las personas que no, ¿cierto? Que se comuniquen conmigo y veamos el caso, ya. Daniel, no sé si quieres comentar algo al respecto. Es lamentable que pasen estas cosas porque se pierde un poco el espíritu del taller, que tiene que ver con este trabajo donde uno va creciendo semana a semana. Cuando uno se sale del riel o del carril, eh, pierde, ¿no es cierto? Pierde el entrenamiento, pierde la fuerza, se enfoca, no es bueno hacerlo. Yo sé que están en situaciones complejas en general, pero este es una buena fuga, porque lo que están haciendo aquí es viajar con la imaginación y con un proceso de aprendizaje que está guiado por nosotros. Nosotros estamos súper tranquilos de lo que estamos haciendo, estamos felices de poder como acompañarlos en el proceso. De hecho, antes de ayer estuvimos juntos viendo el tema de la perspectiva, haciendo una clase como diferente, más conversada, rayando encima, ¿no es cierto?
viendo cómo mejorar la calidad del croquis, de los dibujos. Y así lo mismo, las veces anteriores, las correcciones pasadas. eh, y con mis otros talleres también les puedo decir que también el proceso es igual. Pero no es bueno que se bajen de taller, porque el taller necesita al taller. O sea, en la medida que los encargos que se entregan son de buena factura, todos crecen. En la medida que todos no entregan o dejan de entregar o la factura de su trabajo, ¿no es cierto? El rigor de su trabajo baja, el taller se estanca. Así que no crean que queda mucho tiempo. Si se dan cuenta, estamos en el encargo 8, estamos en la semana 9 y son 15 semanas. No hay que tener, no hay que ser, ¿no es cierto?, un genio para darse cuenta que ya pasamos la mitad del proceso y que no nos vamos a quedar haciendo tareas de encargos de observación y croquis toda la vida, sino que vamos a entrar en un proceso eh, de orden del trabajo, de jerarquización de las tareas, de jerarquización de las observaciones más importantes, y vamos a generar una estructura sí, que se llama balance, ¿no es cierto?, que nos va a permitir eh, ver todo lo que hicimos durante este semestre, o lo que hemos hecho durante estas 9, 10 clases. Eh, y va a ser la base, la base para el inicio del proceso proyectual, que es finalmente cómo se evalúa a un estudiante de arquitectura, ¿no es cierto?, a través de un proyecto. Entonces, todas las herramientas que hemos tratado de desarrollar durante estos meses tienen que ver con la capacidad y la autonomía para ustedes de poder tener un aprendizaje basado en, eh, en un proyecto. Así que, aunque ustedes no lo sepan, esta es una metodología, ¿no es cierto?, que lleva, no sé, desde los años 40, 50. O sea, ya una metodología que por lo menos, o desde la Bauhaus, si lo quieren pensar así, desde los años 20, ya tiene 100 años esta metodología. Eh, que eso es una metodología que nace con el pensamiento moderno, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial se desarrolla en Europa el pensamiento, lo que le llaman el espíritu libre, ¿no es cierto?, el espíritu nuevo. Y aparece esta visión posguerra que plantea esta idea que ya no tiene que ver con la técnica. Si ustedes ven hacia atrás del 1900, todo era técnica, y lo vamos a ver después en cultura. Todo era técnica y oficios. Y por eso, y ahí aparecieron las bellas artes, y aparece la enciclopedia, aparece una serie de normas, ¿no es cierto?, que meten el orden de las cosas, el diseño de un objeto, tenía una norma, se hacía de tal y tal manera. Todo eso se rompe a principios de siglo, y por eso que aparecen estos personajes como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, que son personajes que efectivamente lo que hacen es un poco develar esta manera de mirar, que tiene que ver con la eficiencia, tiene que ver con la relación acto-espacio, con la calidad de vida de las personas. Y de ahí viene la arquitectura moderna, y ustedes nacieron en ese contexto y a ustedes les parece habitual, pero no es tan habitual. Por eso que aprender y entender esta idea de la abstracción y la conceptualización y cómo llegar a lo nuevo a través de esta manera, es un proceso que ya lleva muchos años. Nosotros aprendimos así, nuestros profesores lo aprendieron así, y la verdad es que es el camino más cercano a llegar a una arquitectura propia y a una arquitectura nueva. Entonces, eh, concéntrense, o sea, disfruten lo que están viviendo. Yo cuando fui estudiante lo pasé la raja, o sea, sufrí mucho también y trasnoché mucho, pero al mismo tiempo era feliz de llegar a mi taller con algo que había aprendido. O sea, yo me daba cuenta de que efectivamente yo había aprendido, mi taller había aprendido, y que era un trabajo que habíamos hecho en conjunto, y de que el dibujo que yo tenía en mi inicio, ¿no es cierto?, versus el trabajo que yo había logrado al cabo de un tiempo,
eh, era gigantesco. Ah, y claro, quizás ustedes no lo entienden ahora, pero cuando pasen los años, se van a ir dando cuenta de que han ido educando su mano, han ido educando su ojo, y que las cosas que miraban al principio no son las mismas que van a mirar ahora. De hecho, ustedes mismos ya cambiaron, como estudiantes, ustedes ya cambiaron. O sea, de las personas que entraron a la universidad siendo estudiantes del colegio, ¿no es cierto? Ahora, a ser estudiantes universitarios, sí, claro, están en el primer año recién, y en el primer semestre del primer año, pero yo les aseguro que su cabeza ha cambiado profundamente, su forma de mirar y, y el oficio que han adquirido los va a marcar de por vida. Yo conozco gente que ha estudiado un año de arquitectura y los marcó de por vida. Eso. Así que creo que eso es lo más importante, Pablo, que no se pierdan de vivir este momento porque no Sí, se va a volver a repetir. sí. Créanme que, o sea, yo la verdad es que no sé si a lo mejor logré tomar el peso, ¿cierto?, a las palabras que podemos compartirle junto a Daniel. Ya, créanme que el tiempo, sobre todo, no solamente dentro de esta carrera, ya, sino que el tiempo en general, ¿cierto? Es súper, súper valioso, chicos, ¿ya? Y por tanto, no desperdicien, ¿cierto?, su tiempo, aprovéchenlo, ¿ya? Sáquenle partido, ¿ya? Eh, Créanme que luego, ¿cierto?, de llegar, ¿cierto?, de tomar este vuelo, ¿cierto?, que nosotros decíamos, y el hecho de mirar hacia atrás, se van a dar cuenta que todo ese esfuerzo, ¿cierto?, ese trasnoche, ese levantarse temprano, ¿ya? Ese encargo que a lo mejor tuvo que, de por medio, ¿cierto?, que trasnochar, a lo mejor levantarse más temprano o acostarse más tarde, porque la verdad es que era necesario para poder avanzar en cuanto al croquis, en cuanto a la observación. Después, en ese momento, cuando ustedes logren, ¿cierto?, ya estar en pleno vuelo y mirar hacia atrás, créanme que se van a dar cuenta que valió totalmente la pena, ¿ya? Esto la verdad la verdad es que esperamos que tomen en consideración lo que les decimos, ¿cierto? Y como ya hemos dicho, les invitamos, ¿cierto?, a las personas que han seguido, ¿cierto?, y han sido constantes, las alentamos a que sigan, ¿cierto?, con mayor fuerza aún, ¿ya? Las personas que por ese motivo, insisto, no han entregado, ¿ya?, o han tenido una participación un poco intermitente, ¿cierto?, a que se pongan las pilas, ¿cierto?, y que comuniquen, ¿ya? Yo la verdad es que no tengo, ¿cierto?, en este caso, el modo, ¿cierto? Sé las personas efectivamente que entregan y que las personas que no entregan. Y hay las personas que no han entregado, yo he tomado comunicación, ¿ya? Pero también esta es una responsabilidad que mayoritariamente, ¿cierto?, parte desde ustedes, ¿cierto? Porque es una decisión de ustedes el haber querido tomar esta misión, ¿ya? Y por tanto, con eso les pido que si necesitan ayuda, la pidan, ¿cierto? Evidentemente tomando todas las consideraciones que les hice al comienzo de la clase, ¿cierto? En un horario prudente, ¿cierto? Y si no es en un horario prudente, ya esperando, ¿cierto?, que el profesor, en este caso yo, ¿cierto?, les voy a responder en el horario, en un horario largo, ¿cierto? Y dentro también de los tiempos en que pueda yo responderles, ¿ya? Pasando ya, Daniel, ¿cierto?, de lleno a estos 24 encargos, vamos a hacer una revisión, chicos, rápida, ¿ya?,
de algunos encargos. Yo la verdad es que descargué estos 24 encargos, como les decía, y le decía a Patricia, no recuerdo quién me preguntaba por el tema de que no estaba el encargo sí, a Patricia Carú. Nosotros descargamos y tenemos un repositorio de cada uno de los encargos de ustedes, ya que es anexo al aula virtual, ¿ya? Para efecto de poder hacer las revisiones, etcétera, ¿ya? Y estuve echando un vistazo, ¿ya? Y la verdad es que hay tareas bastante interesantes, ¿ya? Que vamos a tratar de compartirlas hoy al taller, ¿ya? Hay unos avances, la verdad que ahí voy a hacer mis comentarios al respecto de algunos alumnos que la verdad es que les sirvió, ¿cierto? Un montón el hecho de poder salir, ¿cierto? De la casa, ¿cierto? Con todo el cuidado, ¿cierto? Que nosotros les decimos, ¿cierto? Que tuvieran, ¿cierto? Para hacer este encargo y para realizarlo, ¿cierto? Con las medidas de autocuidado y de protección, ¿ya? Y evidentemente manteniendo esto en un contexto de barrio, ¿cierto? A lo más lejos, ¿cierto? Croquear, ¿cierto? O tratar de encontrar estas espacialidades en una cuadra a la redonda, ¿ya? Sin salir a exponerse, ¿cierto? Al centro de la ciudad o a lugares que sean mayormente, ¿cierto? Que tengan una mayor convocatoria de personas, ¿ya? Pero hay gente que de verdad que le sirvió mucho, ¿ya? Le sirvió mucho porque es increíble, ¿cierto? El cambio que hay cuando ustedes no solamente, ¿cierto? Croquean el interior, sino que también ven, ¿cierto? Esta relación exterior, ¿cierto? De la ciudad, ¿ya? Este contexto de la ciudad, ahí vamos a hacer una mención a un alumno en particular que me llamó la atención, ¿cierto? Que es increíble este como salto que se pegó para este encargo en particular, ¿ya? Así que, Dani, tú tienes igual los encargos, ¿cierto? ¿Daniel? Sí, tengo los que bajé yo del aula. Ah, ya, Y después perfecto. me di cuenta de que tú me habías enviado también la carpeta Ya, de nosotros. perfecto. Ya, súper. En los que tengo en el aula, tengo 21 archivos. Sí, ya sí, hay dos más que están en el paralelo, dos. Ah, perfecto, ya. Y ahí Montserrat, si no me equivoco, o Melanie, no sé si, no, Melanie creo, entregó por vía correo, ya, así que tenemos un total de 24. Mientras, yo voy a partir, Daniel, para que tú eches un vistazo ahí a alguna tarea que quieras hacer algún tipo de comentario. ¿Te parece? Ya. Para hacer Partimos un por los ahí mejores, partamos por los mejores encargos, entonces. partamos con los mejores, ¿ya? Dime tú alguno que quieras que yo revise en particular, si quieres. Yo lo tengo anotado. El de Dominique. Dominique. No lo tengo. Dominique. Yo, la verdad es que les voy a compartir pantalla, chicos, y compartir pantalla. Me informan, por favor, si es que ven la pantalla. ¿Ven la Se ve pantalla? clarito. Perfecto. Sí, profe. Súper. Ah, y ahí justo contestó el César. Es chistoso esto de ya aprenderse las voces. Yo, chiquillos, les voy a comentar así ya como paralelo a esto, ¿cierto? Siempre, bueno, con la Maite, que era una profesora que todavía sigue en la universidad, bueno, con el Daniel igual lo hemos visto y también con el Pato,
Yo tengo una súper buena memoria para aprenderme los nombres de los alumnos, pero ahora se me ha hecho súper difícil, ¿cierto? Porque no lo asocio a caras, sino que lo asocio a voces. Entonces es algo súper anecdótico. Eso ya es como algo al margen, ¿cierto? Pero, César, ya viendo tu encargo, Yo no me aprendo los nombres ni las caras como hasta tercero, por si acaso. Pero es una dificultad mía, no es una falta de sí, afecto. ¿Ya? César, la Sí, verdad es que, mira, ahí tu lámina ya tiene cosas bien interesantes. ¿Ya? Una ya es el orden ya que hay respecto a las láminas. ¿Ya? En este caso tú tienes, por ejemplo, separaste, ¿cierto? Súper claramente como estaban las condiciones, ¿ya? Simetría axial, ¿cierto? Quinta fachada, ¿ya? Jerarquía, ¿ya? Y ahí faltó una, parece que más, que se quedó como solita, ¿ya? Pero lo que me llamó la atención ya es que, si bien, ¿cierto? Uno podría tener aquí, ojo, ciertas observaciones al respecto, porque me llama mucho la atención de la fachada de la escuela, esta escuela Pedro Mono, ¿no? Si no me equivoco. sí, el Liceo Vermont. Sí, Pedro Mon. Ojo, ya, si bien está súper bien, o sea, de hecho me llamó mucho la atención a primera vista, ya, como consejo, ya, recuerda que de una de las primeras observaciones que dimos en el primer encargo, ya, que era que si bien podemos hacer análisis respecto a fachadas, ¿cierto? Pero que estas fachadas tengan una relación con el contexto, ¿cierto? Y con la lugaridad, ¿ya? Por tanto, en este caso, ¿cierto? Sería interesante ver, por ejemplo, esta relación, ¿cierto? De esta fachada, ¿cierto? De esta horizontal, ¿cierto? Este eje central que llama, ¿cierto? Esta es la vista que da a la Avenida Alemania o hacia la plaza. Hacia la Avenida Alemania, ¿no? Hacia la Avenida Alemania. Ya. Por ejemplo, en este caso sería súper interesante que en este caso se viese o se apreciara el término, ya no sé si alcanza a ver el pulsador, ya, el Sí. término del colegio y la relación con la plaza. ¿Por qué? Okay. Porque da lugaridad, ¿cierto? Si es que en este caso la ve una persona, ¿cierto? Que no es de Valparaíso o que no conoce, ¿cierto? La verdad es que es importante dar a entender, ¿cierto? El espacio de contexto, ¿ya? Y así también, ¿cierto? Pierde este tema de tomar a lo mejor la observación como una valorización solamente de la fachada. Y yo entiendo que no es así, ¿cierto? Sino que hablas de un punto, ¿cierto? Como de respaldo, ¿ya? Eso, ya dentro de cosas que se pueden ir mejorando para efectos del orden de la lámina, ¿ya? Me llamó sumamente la atención, César, otra cosa, el trazo, ¿ya? El trazo, si bien desde el segundo o tercer encargo, ¿ya? Esta es otra cosa, chicos, ¿ya? En este caso, tanto yo como Daniel, créanme que nos damos inmediatamente cuenta del avance, ¿cierto?, de cada uno de ustedes, ¿ya? Es increíble que ya hay un trazo mucho más, como más suelto, no tan rígido, ¿ya? No tan como de regla, ¿ya? No a lo mejor en las primeras tareas estaba un poco más como forzado, sino que en este caso se nota que es como un trazo natural, ¿ya? Sacarle partido a eso, me parece súper bien lo que hiciste acá, ¿ya? Después, de manera posterior, ¿cierto? Con el tema del análisis de la plaza, ¿ya? Sí. Ahora, ojo, que acá nuevamente se puede sacar mayor provecho al tema, insisto, al igual que el croquis anterior,
a dar contexto, ¿cierto?, de la forma de esta plaza. Esta plaza no solamente es la forma de la plaza, sino que el cómo culmina, ¿cierto?, con esta curva, ¿cierto?, y con esta calle, cómo de manera frontal, ¿cierto?, se encuentra esta escuela, ¿cierto?, este colegio, ¿cierto?, que hay un pasaje, ¿cierto?, una calle que se corta, idealmente que se dé como que no nade solamente la plaza, sino que la plaza está inserta en un contexto, ¿ya? Lo mismo acá, ¿ya? Idealmente es que acá saliera, ¿cierto?, este borde perimetral, ¿cierto?, de estos muros blancos característicos de la Avenida Alemania, ¿cierto?, y se alcanzara a ver, ponte tú, cómo baja el cerro por ahí, ¿cierto? Entonces, al final es como dar como contexto, ¿cierto?, incluso morfológico, de cómo está emplazada esta situación, ¿ya? Me parece bien el tema de cómo incorporaste color. Ya acá hay otro esquema que la verdad es que han ido evolucionando, ya falta todavía, pero la verdad es que me parece interesante, ¿ya? Este también me parece súper interesante el cómo hace el tema hablar del tema de la jerarquía, ¿cierto?, de las volumetrías, etcétera, ¿ya? La verdad es que quería comentarte eso porque me pareció que dentro de los encargos se nota que hay una evolución, ¿ya? Trata de, ojalá, de ganarle al blanco, ¿ya? Yo creo que haciendo estos mismos croquis con un poquito más de contexto, ¿cierto?, que esos blancos, ¿cierto?, esos márgenes, ¿ya?, que separan este croquis con el esquema, ¿cierto?, y este esquema con este croquis no tengan mayor protagonismo, ¿cierto?, o la misma dimensión casi que del esquema, ¿cierto?, del ancho del esquema, Ok. sino que sea más fino, ¿cierto?, que sea una lámina llena, a eso me refiero, ¿cierto?, que sea una lámina que uno la vea, ¿cierto?, y tiene materia, ya, así como pesada, ¿ya? Pero yo creo que vamos por un buen camino, César, ¿ya? Ya, profe. Eso. Muchas gracias. Dani. Sí, estoy escribiendo. Es que me pareció interesante el caso del trabajo de César. Creo Sí, y que aparte, efectivamente hay un ejercicio ahí como con la fachada, ¿no es cierto? claro, Y de repente, claro, es tan bonita, es tan bonito ese trabajo. Ese es la academia. Ese es un edificio hecho bajo la visión academicista, donde el orden, ¿no es cierto? El orden, que es como esta regla de proporción de la forma, va generando un lenguaje. Ahora, lo que no se dijo ahí, bueno, pero voy a ver si me aparece, veamos otro caso, porque me quedé con esas dos cosas. Una vez con la del orden, el orden espacial, espero encontrarlo en alguna tarea que veamos ahora. Y otro, el tema que hablabas tú de la densidad de la lámina, sí. orden espacial. Claro, recuerden que las láminas, ya si bien hay, insisto, hay una evolución en cuanto a los encargos de César, ya creo que ahí hay que llenar, ¿cierto?, con mayor... recuerden que una de las cosas que les comentaba yo la vez pasada, ¿cierto?, lo importante que son las primeras impresiones, ¿cierto?, lo que uno primero aprecia, ¿cierto?, en una lámina es el total, ¿cierto?, el cómo se ve esta lámina, ¿cierto? Y por tanto una lámina que está llena, ¿cierto?, de materia, pero una materia que está ordenada, que está jerarquizada, que tiene espacio, ¿cierto?, que hay una construcción del blanco, ¿ya?, en cuanto a sus márgenes, a sus bordes, ¿cierto? Pucha que es importante, ¿ya? Eso para todos, ¿ya? Para efectos de que, y ustedes en este caso tienen la libertad absoluta, ¿cierto?, de poder diagramar sus láminas, siempre, ojo, en el formato en que se les da total de la lámina, pero pueden jugar, ¿cierto?, en este interior, ¿cierto?, en cómo poder diagramar, en los espesores de observación, ¿cierto?, en los espesores de línea, en los márgenes, ¿ya?, etcétera. Daniel.
Voy a compartir pantalla. Sí. Para compartir pantalla del trabajo de Dominique, ¿no? ¿Sabes qué? No tengo, creo que no tengo el de Dominique en la carpeta oficial. Puede ser que esté o no. Con Pucha, D es que yo solamente los tengo los David. bajo todos juntos. Seguramente a lo mejor están Yo también lo bajé en... todos juntos y no me ¿No? aparecía. Pero sí tengo el de Antonia Montserrat Cataldo Tapia a mano. El primero que me Montserrat aparece. Cataldo. No sé si la tenía anotada. Pero compártela, pues, y ahí echamos un vistazo. Ahí vamos. Al infinito. Ya. Está por ahí. Esta es la Ada, ¿no? No, Ada no entregó. Ya. Yo tengo, los tengo todos identificados, chiquillos, quien entrega y toda la cuestión. Yo ya ya está aquí, Lanzamos. un barrido, así Es la que Antonia Montserrat Cataldo. sí. Profe, aquí estoy. Hola, hola, Antonia o Montserrat. Antonia. Ya, Antonia. Hay un tema con la perspectiva. ¿Te acordás que habíamos hablado de eso el lunes? No sé si estuviste en la clase del lunes. Sí, sí, estuve. ¿Qué es lo que les tiende a pasar? O sea, empecé por algo negativo, pero, por ejemplo, en este croquis de acá, ¿no es cierto?, de la derecha, Ujú. ¿estás sobre un lugar o estás parada en la calle? ¿En cuál? ¿El de la derecha de arriba? Sí, sí, el de la derecha arriba. Estoy sobre un lugar. Estoy viendo desde una Ah, ventana que ya, está en el segundo piso. claro. O sea, tu horizonte está... Voy a ocupar... Tu horizonte está acá, ¿no es cierto? Porque estás mirando hacia abajo, ¿no es cierto? Sí. O sea, eso está... Persona está... Tú estás sobre esa persona. Está ahí. Ya, solo respecto del tema de la perspectiva, Ujú. tendría una observación como respecto a esta lámina. Creo que está bien construido el lleno en la lámina, que es esto que está acá, ¿ya? Es Ujú. como en la diagramación de una lámina, por ejemplo, esta estructura, quizás ese texto podría haber sido un poco más grande, pero en general, compositivamente, ¿no es cierto? Está bien, tengo la sensación de que el uso del blanco, de la distancia, está bien controlado, ¿ya? A nivel Ya. compositivo. Ahora, respecto del trabajo, claro, trabajaste con amarillo, ¿no es cierto? Sí. Naranjo, rojo, que son los análogos, ¿no es cierto?, de la croma, para poder poner algo en valor. Quizás hubiese sido interesante saber qué significaba el amarillo, el naranjo y el rojo en estas tres como coordenadas, ¿no es cierto? Sí. El amarillo, ¿me entiendes? Sí. Hubiese sido como querer lograr una precisión como en el análisis. Ahora, si yo leo el texto, ¿no es cierto? Dice, los planos conformantes decreciente continuo hasta la culminación de un fondo a distancia del patio no sé qué dice ahí, tendría que borrar, del punto inicial, ya. O sea, es una descripción un poco de cómo se construye algo que tú estás hablando, que son estos fondos, los fondos distantes, ¿no? Sí. Entonces, dice que hay un elemento acá, hay otro elemento allá, y hay otro elemento acá. Ese sería mi 1, 2 y 3. Entonces,
claro, uno podría decir, oye, ¿sabes qué? Yo me fijo mucho en el suero, en estos tres componentes, que al final es como se forma la tridimensionalidad, ¿no es cierto? Uno, dos, el eje de la distancia, el eje de la altura y el eje de la profundidad. No sé, es otra manera de decirlo, ¿me entiendes? Sí, Entonces, los planos rectos en alejamiento crecen en cambio la visión generando un efecto de crecimiento en esto. Claro, los planos rectos, yo me imagino que la palabra recto en realidad está más cerca de la palabra alargado. ¿Por qué? Porque de lo que tú estás hablando aquí es de esta distancia. Porque imagino que este es un sí, sujeto sí. y esa distancia construye un largo o un alargado. Entonces, en proporción, yo veo que el fondo es más corto que el largo. Entonces, cuando el fondo, cuando uno, cuando uno es largo y el fondo es corto, 3, cuando uno es largo, ¿cierto? Y el Ujú. fondo es corto, se produce un fondo distante. ¿Y qué hace con eso? Aunque no lo creas, con eso construyes una herramienta. Sí, Porque tú dices, ¿sabes qué? En la obra o en mi trabajo quiero construir un fondo distante. Entonces yo sé que siempre tiene que haber, que el largo tiene que ser mayor que el fondo. como una fórmula. Exacto. Es como lo que hablábamos de la ley. Un segundo, me quedé sin batería. Ya. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, en cierta manera, los colores, lo que estamos jugando es a esquematizar una idea, ¿no es cierto? Y construir algo. Entonces, claro, yo construyo una idea sobre la distancia. Entonces, cuando yo hablo del fondo, ¿no es cierto? Cuando hablo de estos fondos distanciados, yo podría jugar a eso, podría decir 1, 2, 3. Entonces, ahora el 1 ya no es un suelo, entonces ya mi tema ya no es el suelo, sino que es, no sé, es la superposición de cuerpos en profundidad, de los planos en prolongación, diagonal, como un límite sobrepuesto al calado alejado de la estructura. ¿Eh? Aquí no tengo ideas en realidad si estáis persiguiendo un tema. ¿Estáis? Ujú. Esto como que ahí se va hacia otro lado, como que se pierde. Me imagino que la idea de la diagonal ahí se vuelve importante, pero, pero acá hay un descubrimiento. Esto está bien. Porque eso te genera una herramienta que después te sirve para tu proyecto. Esa como, ¿cómo le dijiste tú? Como una regla o Una fórmula. una fórmula, ¿no es cierto? Esa regla o fórmula es lo que aspira la observación. La observación quiere llegar a eso. Porque cuando tú entiendes eso, tú puedes, lo puedes llevar a forma, que fue lo que hicimos en el curso del espacio. O sea, cuando tú entiendes eso, que hay una proporción, ¿no es cierto?, donde A es mayor que B,
Por lo tanto, cuando A es mayor que B, esto es, no sé, esbelto, por ejemplo. Entonces, yo después puedo trabajar con eso. No quiero seguir ahondando, pero quiero que entiendas que hacia allá va ese pensamiento, ¿ya? Ya. Y aquí de nuevo tratas de ver como de los planos de la profundidad. Son bien bonitos. Me gusta el esfuerzo que hiciste, uno en colorear, y también me gusta el esfuerzo que hiciste en tratar de llegar al blanco, de igualar, ¿no es cierto?, el croquis con la lámina, ¿no? Sí, Aunque es una pelea que te costó, ¿no es cierto? Ahí, sí, es que en algunos, cuando trataba de aclararlos, el color se perdía igual, entonces, claro, para no perder información. sí, Hay un par de dificultades, pero en general siento que es interesante. O sea, desde el punto, si sacáramos todo, sacáramos solo el color, desde el punto de vista como cromático ya es interesante esa composición. Sí. Las personas son difíciles, me doy cuenta, ¿no es cierto? sí, Aquí la perspectiva está cayendo. Pero nada, es un proceso, así que vamos a entenderlo como algo que está en proceso. Que están, Pero sí, sí el o sea, intento de poner personas creo que es importante en esto. De nuevo estáis hablando del largo, mira, del largo y el fondo. De nuevo el largo y el fondo. Y la verdad es que elegiste súper bien las cromas de colores, porque compositivamente esta lámina se ve muy bonita. La intensidad, esto se llama matiz, que es la intensidad del color. El matiz, ¿no es cierto? La saturación del color. Positivamente se ve muy bonito el azul. Y ahí es muy interesante, ¿no es cierto? Porque finalmente hablas, sin querer, de algo que los arquitectos perseguimos todo el tiempo, que es el vacío. O sea, a César le pegaban un tirón de orejas porque él tenía un lugar así, que era como la entrada de la escuela de Pedro Montt. Entonces le decían, oye, te fuiste por el lado de la simetría, ¿no es cierto? Fuiste por el lado de la simetría. Y el edificio no era solo simetría. Y te fuiste por el tema de la fachada. Y yo miraba el dibujo y decía, oye, este es un excelente dibujo que habla del vacío, de la jerarquía del vacío, donde al construir un largo en el vacío se forma la entrada. Estoy juntando la observación de César junto con la tuya, Antonio. ujú, ¿Cachai? Que al él construir, si yo miro esto desde arriba, ese edificio construye ese espacio. Y aquí está la calle, ¿no es cierto? sí, De hecho, es un poco así como en diagonal, en realidad. O no sé si será la perspectiva, ¿no? Pero ahí hay un secreto, po. Voy a forzar incluso esto más. Porque el edificio hace eso. Trata de construir ahí atrás la entrada. Y le pone una escalera antes de subir, como cuando uno va al teatro municipal o a la catedral, ¿no es cierto? Como que uno se demora harto en llegar al edificio. Y esa construcción, ese tiempo, ¿no es cierto? Lo que trata de hacer es cambiar, ¿no es cierto?, ese largo. Trata de construir un largo a la llegada. Un largo a la llegada. Y si pensamos así como en abstracto, el croquis de Sebastián, o sea, perdón, de César, es muy parecido a este. Porque lo que vemos es un elemento que está contenido, ¿no es cierto?, y que construye una profundidad sobre un marco. Entonces,
esto que no lo vemos acá, que es el vacío, construido en varios planos, ¿cierto? Es lo mismo que el edificio de César. Estos dos son iguales. Pero yo no lo hubiese descubierto si es que no hubiese leído tu observación sobre esta distancia. Mira, ahí está de nuevo el edificio. Y está la entrada. Y aquí está la calle. Claro, en una calle normal como esta, si yo no tuviese aquí una entrada, ¿se entiende? Sí. Si yo no tuviese esa entrada, este espacio nunca cambiaría de tamaño hasta que llego acá. Entonces ahí puse en valor la entrada del edificio con ese vacío. ¿Y qué fue lo único que hice? O sea, si todas las casas se ponen así, este edificio lo que hizo fue hacer así. O sea, puso un poco más atrás lo público. Y eso, si ustedes lo miran, lo van a encontrar en muchos edificios. Eso también es una ley. Y eso también es un secreto. ¿Cuál es el secreto de eso? La construcción de la llegada. O el acceso. Solo con ese secreto podemos hacer arquitectura. Entonces, cuando ustedes estudian el espacio, lo estudian para eso, para poder entender eso. Muy bonito el trabajo, o sea, creo que hay infinitas cosas, no quiero seguir profundizando, cada uno sacó algo. Cromáticamente súper bien elegidos los colores, están trabajados con mucha dignidad. También la simetría de la lámina, incluso el tamaño del texto es poco invasivo respecto a lo que quiere hacer. Acá tenemos un problema, ¿no? Sí. Acá tenemos un problema. Y la inteligencia de este dibujo hubiese sido hacer esto, mira. De cierta manera lo tiene. Pero claro, esta fuga muy forzada, esta es la fuga de un lente panorámico, mucho cuidado. Es lo que hace el lente de la cámara. Esta construcción de la visión panorámica. Pero no contribuye mucho. Acá estás hablando de algo acá, pero cómo se elimina esa esquina. No sé. Bueno, o de la jerarquía de estos espacios. Es la construcción de esa curva que está. Claro, si yo no veo el esquema, no entiendo eso. Está ahí hablando. Pero si yo me paro, si yo veo muchas casas en una curva, por ejemplo, pensémonos en cualquier parte en Valparaíso. Yo voy caminando por una calle y de repente esa calle, ¿cierto?, se mete. Qué mal dibujo hice. ¿Ese perro es tuyo? ¿Cómo? ¿Perro es tuyo? Sí, sí, creo que sí. ¿Cómo se llama? ¿Ah? No, es que ¿Cómo no se sé llama? si es, creo que es el perro de al lado, Ah, porque se cruzan muchos por acá. cuando vemos una calle, ¿no es cierto?, que entra así. ¿Qué le pasa a esta persona que está acá, que no ve a la otra persona que está allá al otro lado? Este que está aquí va girando, y uno podría decir que esa calle construye una cierta intimidad, ¿no es cierto? Sí, Y la calle curva no es hocicona, como la calle recta, ¿no es cierto? La calle recta es súper hocicona porque muestra todo hasta el final. Eso podría ser una virtud, pero uno podría decir, no, cuando hay una curva, se produce una... Porque ahí yo dejo de ver, ¿no es cierto? Dejo de ver lo que está acá, es un punto ciego.
Bueno, sí, muy sí. Súper bonita tarea, me parece que desde el punto de vista del cromático hay un orden súper claro, hay una búsqueda en la idea, efectivamente hay una búsqueda en la ley que te permite ordenar, creo que el color te sirvió, creo que es una buena tarea para ti. Voy a guardar esta corrección para que te quede ahí, a ver si después la subimos, ¿ok? Sí. Creo que a las tareas les falta cerrar algo, pero ya el abrir materia es tan difícil, así que haya abierto esta idea es un regalo para el taller. Gracias, Antonio. Gracias, profe. Oye, súper buena tarea de la Antonia. Hay cosas súper entretenidas de la tarea de Antonia, porque habla de este acceso, ¿cierto? A través del retranqueo, ¿no? La esquina ochavo, ¿cierto? Que son términos un poquito más técnicos, pero interesantes, súper interesantes. Lo que decía Antonia como consejo, toma en consideración los esquemas que hizo Daniel en tu tarea. Yo creo que ahí hay un tema en el que hay que poner un poquito más de énfasis, de esfuerzo, para dejar una claridad absoluta respecto a lo que se está abordando. El tema está súper interesante, los croquis, ¿cierto? Y el modo, ¿cierto? Esta paleta de colores que hacía mención Daniel, súper bien, pero siento que en cuanto al esquema, ¿cierto? Al modo de esquematizar, ahí falta un poco, pero creo que ahí Daniel te ayudó bastante para poderlo tomar como referente, ¿cierto? A través de unos buenos cortes, ¿cierto? De unas buenas plantas, ¿cierto? Que enfaticen estos elementos del retranqueo, del ochavo, ¿ya? Etcétera. Súper buena lámina. ¿Sí? ¿Escucháis algo? Yo les voy a compartir. No me acuerdo cuál era. Si era la tenía abierta el encargo. No. Pensé. ¿Cuál era? Yo lo tenía abierto este. ¿Lo ven, chicos? ¿Me informa, por favor? Sí se ve. Sí se ve. Se ve. Perfecto. Ya yo les había comentado de que me daba gusto, ¿cierto? De que nosotros dimos como condición, ¿cierto? Para este encargo, ¿cierto? Que salieran, ¿cierto? Que salieran dentro de su barrio, evidentemente con todas las protecciones había y por haber, ¿ya? Y que bien le hizo, en este caso, no sé si estará, no alcancé a revisar de manera previa a ver si estaba conectado o no, al Nicolás Navarro. Ya, sí, creo que está ahí. Sé que no tiene audio, pero con el pip creo que parece que ahí está. ¿Ya? Dijo, sí, aquí estoy. Sí, súper, qué bueno. También hay Yo soy como el traductor. La voz en off. Sí. Bueno, estamos Patito. los dos como voz en off. Pero pucha, que bien, me alegré cuando vi tu lámina, Nicolás, porque la verdad es que venía haciendo un poco reiterativo el tema del trabajo del interior, así como muy de habitación, y la verdad es que te restringía bastante. Y siento que con este salir, ¿cierto? Como que pudiste, ¿cierto? O sea, si bien hay ciertas cosas que hay que mejorar, uno de partida ya, el tema es el tamaño de los croquis, ¿ya? Siento que las vistas y lo que está enunciando está súper interesante, pero ojalá ser un poco más generoso, ¿cierto? En el tamaño, ¿ya? De estos croquis, ¿ya? Para justamente una cosa de que le decía César, ¿cierto? También que el blanco, ¿cierto? No tenga mayor protagonismo, ¿cierto? Que la materia. ¿Ya? En este caso uno debiese ver el blanco, ¿cierto? Como una ramificación de
de bordes, ¿cierto?, que contienen esta materia, ¿cierto?, y que unifican, ¿cierto?, y van ordenando también el modo de leer esta lámina, ¿ya? Más que dejar espacios blancos como demasiado importantes, ¿cierto? Hay eso más que todo, la verdad es que me dio gusto ver, hay ciertas cosas en cuanto a perspectiva, ya que hay que mejorar, ya, en cuanto a los esquemas, ¿cierto? Hay un tema, ¿cierto? Hay como un descubrimiento, ¿cierto? Y hay como tratando de encontrar eh, esa espacialidad, ¿cierto? Que está acá, ¿ya? Ahora lo que sí eché de menos, Nicolás, es el modo de enunciar, ¿cierto? Esta espacialidad, ¿ya? Entiendo, ¿cierto? Que uno de los últimos encargos que vimos, que fue el anterior a este, fue las relaciones interior-exterior, ¿ya? Pero recuerden que todos estos encargos son sumatorios, ¿ya? Por tanto, yo debiese ver, ¿cierto? Y poder leer en cómo enuncian ustedes estas cualidades, ¿cierto? Espaciales, a través de la relación interior-exterior, a través de su cualidad lumínica, a través de cuál es la cualidad espacial, ¿cierto? Espacial, ¿ya? Debiese ver como una contundencia, ¿ya? Y no limitarse solamente a la relación interior-exterior, ¿ya? Eso, la verdad es que siento que hay un crecimiento respecto a los otros encargos. Eh, que bien te hizo, insisto, el poder salir, ¿cierto? Así, unos creo que más generosos ya. Hay que profundizar, ¿cierto? Y materializar el tema de cómo se hacen los esquemas, ¿ya? Y aprovecho esta instancia, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros desde el encargo número 3, chicos, hemos visto hago mención a una consulta, ¿cierto? A consultas que me hicieron durante estos días, ¿cierto? Era si es que era obligatorio o no el hacer personas, ¿ya? La verdad es que nosotros desde el encargo del rito, ¿cierto? Ya hemos incorporado personas, ¿ya? Recuerden que estamos observando, ¿cierto? Cada uno de ustedes está observando espacios habitables, ¿cierto? Espacios habitables. Y son habitables no porque son habitables de por sí, ¿cierto? Sino porque tienen una virtud, ¿cierto? Son espacios virtuosos que tienen un valor, ¿ya? Y por tanto, ¿cierto? Sería difícil, ¿cierto? Que estos lugares, ¿cierto? No todos, ¿cierto? Pero sería raro, ¿cierto? Que todos los croquis no tuviesen con personas, ¿cierto? Yo sé que estamos en temas de cuarentena, ¿cierto? Y es más complicado, ¿cierto? Poder capturar justamente el cómo se habitan estos espacios, ¿ya? Pero, ¿cierto? Dentro de estos 25, ¿cierto? De estos 30 croquis, me imagino que habrán personas, ¿cierto? Porque nos interesa, ¿cierto? Como ustedes les interesa, ¿cierto? Como estudiantes, ¿cierto? De arquitectura, poder saber, ¿cierto? Y una cosa que vamos a profundizar el segundo semestre sobre todo, el cómo se habitan, ¿cierto? Estas espacialidades, ¿ya? Daniel, ¿cierto? Le hacía el ejercicio de el cómo dibujarla, ¿cierto? La clase del día lunes, ¿ya? Entonces, ojo con eso, aprovecho de indicarles que sí, ¿cierto? Los croquis tienen que tener personas, ¿ya? Personas que estén, ¿cierto? Que sean reales, ¿ya? No sean inventadas, ¿ya? Puede haber, ¿cierto? A lo mejor un croquis, 2, 3, ¿cierto? Que a lo mejor no había personas pasando y donde yo pongo mayor énfasis, ¿cierto? A la espacialidad, ¿ya? Pero qué rico sería, ¿cierto? Y qué favorable sería para el crecimiento de cada uno de ustedes ver, ¿cierto? Y además les sirve para efectos de poder practicar, ¿cierto? El tema de croquear, ¿cierto? Personas,
eh, poder hacerlo, ¿ya? Eso, Nicolás, yo la verdad es que, ojo, no solamente las correcciones que te hago, sino que recuerden que todas estas correcciones son acumulativas, ¿ya? Acumulativas me refiero que las cosas que ya se dijeron, tanto a César, tanto a Antonia, ¿cierto? Y en este caso ahora a Nicolás, ¿cierto? Es para todos. Es imposible que podamos ver la totalidad de los encargos, ¿ya? Pero con eso la verdad es que ustedes tienen que ser también autodidactas, ¿cierto? Y son responsables también de tomar estas correcciones que muchas veces van a ser del otro, ¿cierto? Para poder implementarlas también en su desarrollo individual, ¿cierto? Respecto a cada encargo. Eso, Dani, no sé si lograste ver algún otro encargo. Sí, he visto varios. Hagamos un ejercicio al revés. ¿Alguien quiere ser corregido? Sí, sí, hagamos eso. Alguien que quiera hacer. Mire, la verdad es que vamos a tener hasta. Me interesa, ¿cierto?, dejarnos un tiempo considerable para efectos de explicar ya el próximo encargo, que como les comentaba, es bastante. Cierra un ciclo, ¿ya? Entonces, Leticia. es importante. Claro, Leticia ahí. Es Ya, importante que destinemos un tiempo, ¿cierto?, a poder explicar, ¿cierto?, este encargo, ¿ya? Así que vamos a hacer unas acotaciones, ¿cierto?, y observaciones acotadas a algunos ejemplos, ¿ya?, para que podamos seguir avanzando, ¿vale? ya, la Leticia y la Javiera. Ya, Voy a hacer esos dos yo ahora. vale. Ya. ¿La Leticia está ahí por ahí? Sí, está la Leti. Ya. Ya veamos. Dice amplitud extensa por el borde horizontal. Todavía hay un problema, Leti. Voy a hablar de cosas técnicas ya. Primero. Hay un problema con pasar a blanco y negro la lámina, ¿no es cierto? Blanco-negro total. O sea, que eso sea blanco. Ese no es un blanco, ¿no? Es un gris. Ese es blanco. Entonces, tenemos que lograr una igualdad entre este blanco y ese blanco. Y eso tiene que ver con algo que ya enseñamos y que está en alguna clase y que si es necesario se enseña de nuevo, que tiene que ver con la pulcritud de la entrega en la construcción del blanco. Y eso tiene que ver con la fotografía. Entonces, todas esas manchas que están ahí, que no logran llegar al blanco, perjudican un poco el montaje de la lámina, porque no la deja limpia. Y se pierde el esfuerzo del lápiz, del color y todo eso. En general, es un buen encuadre, una buena fotografía, una letra ordenada, ¿no es cierto? Que está hecha manuscrita, pero que imprenta, ¿no es cierto? Y una amplitud extensa, esa es la ley que anda buscando, que es la cualidad del espacio. Y por el borde horizontal. Entonces, la amplitud extensa, aquí hay una ley implícita, dice
se produce por el borde horizontal. Entonces, mi ojo, ¿no es cierto? Mi ojo va a ir a buscar eso. Cuando leo, digo, amplitud extensa por el borde horizontal. Es conformada por la proyección de la luz que genera un borde horizontal que se va propagando en una trayectoria o trayecto a través del espacio formado por la amplitud intensa. Y ahí te encerraste. Porque partiste hablando de la amplitud extensa y después dice que se produce por la amplitud extensa. Entonces, ese texto no te sirve. Next. No de pesado, sino de que efectivamente está ahí en una construcción de algo, pero este texto pasa a ser como una búsqueda. Entonces la idea es como ir depurando este texto. Encontrando, a ver si encontramos, ¿no es cierto?, esa amplitud intensa construida por el borde horizontal. Hay un tema con las luces, se supone, pero claro, el dibujo llega a un nivel de abstracción tan esquemática que de repente no se entiende, por ejemplo, por qué esto es más negro, por qué eso tiene profundidad, por qué esto es como una vegetación que se corta, una serie de elementos. Acá podemos decir que nuevamente el valor está puesto en esto que tú llamas amplitud extensa, que proyecta sobre el espacio un borde horizontal que forma una trayectoria. Y ahí la palabra nueva es trayectoria. Entonces, lo que tú deberías saber es cómo se forma una trayectoria, qué es lo que es una trayectoria. Tú abriste materia ahí. Se le pregunta, ¿qué es una trayectoria? Entonces, no sé, cuando en la naturaleza, ¿no es cierto? O cuando hay un elemento que se construye en un espacio, y estos elementos que nos ayudan a ver la perspectiva del lugar, ¿no es cierto? Y aparece un elemento que ordena todo, que para todos nosotros esto es el horizonte, en cierta manera. Es una línea que no existe, pero que construye algo que nos habla de lo que está lejos, ¿no es cierto? Es interesante porque el horizonte da paso a este cerro, que el cerro es como, todos sabemos que es mucho más complejo que todos los detalles que están acá, pero nosotros lo dibujamos como un solo elemento, o sea, el dibujo ya no está diciendo que el cerro es una unidad. Entonces, la unidad que construye lejos, marcada por el horizonte, arma una trayectoria. O al revés, la trayectoria está marcada por el horizonte que enmarca, ¿no es cierto? Enmarca lo que está lejano, ¿no es cierto? Que se ve como si fuese una unidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué me permite ver el horizonte, ¿no es cierto? ¿Qué me permite ver la trayectoria? El secreto del horizonte, ¿no es cierto? Que puede construir una trayectoria. Entonces alguien podría decir, no, sí, el horizonte tiene tiene un secreto que está detrás de esta amplitud extensa. El horizonte construye una amplitud extensa. ¿Y cómo se construye la amplitud extensa? Pablo, ¿alguien está escribiendo por ahí? Soy yo. Le estoy contestando a la Leticia que decía que no podía ver, pero ahí le estoy preguntando si es que ve. Oh, qué lata, yo estaba súper esforzado. Por eso mismo le preguntaba. Ya no hablo más, entonces. No. Claro, amplitud intensa. Aquí nuevamente, ¿qué es lo que es la amplitud? Aquí pareciera que fuera, ya no es una línea. Claro, hay un secreto, ¿no es Ahora cierto? ve, Dani, ¿Ah? ahora ve la lámina. Así que tranquilo. Acá hay un espesor, ¿no es cierto? O una dimensión. Y acá hay una línea.
Este de acá se parece más a una línea, ¿no es cierto? O una división entre este suelo y este suelo. Acá dice que está construida por ese límite. Acá dice, y ahí me empieza a aparecer otra cosa, que es como el límite. El límite entre lo que yo considero que es, o sea, lo que está cerca mío, lo que está entre y lo que está lejos. Estoy jugando, estoy especulando, estoy inventando algo respecto de lo que veo en los dibujos. Y nuevamente me vuelve a aparecer esto. Entonces, ¿qué es interesante a la amplitud extensa por el borde horizontal? Ya se repite. Generada por cómo la luz se proyecta de manera directa sobre el espacio, conformando un borde horizontal, creando una trayectoria a través del espacio exterior. Siento que hay que ya empiezan como a producirse una especie de repetición de las mismas palabras, pero siento que no estás mirando lo que está produciéndose ahí. Creo que te decidiste a hablar sobre esto, entonces la pregunta es cómo se construye eso. Y efectivamente se construye por algo que está aquí, a lo que tú le llamaste amplitud extensa. Claro, qué es lo que es extensión, qué es lo que es amplio realmente. Ese es un discurso que tiene que ver contigo. Claro, y ahí aparece otra cosa interesante de cómo se enmarca, ¿no es cierto?, algo sobre uno de estos elementos, ¿no es cierto? Y cómo hay como una especie de respaldo que en distintas escalas va configurando algo ahí. No voy a seguir especulando sobre eso, pero me parece que es un tema súper interesante. Pero siento que la madeja, ¿no es cierto? Esta madeja, este hilo, el hilo no se desenredó. Siento que quedó como madeja. Entonces, ¿de qué nos sirve desenredarlo? Es que logramos hacer esto, logramos ver. A nivel de texto no, a nivel de dibujo sí encuentro que hay perseguir una idea es interesante. Pero a nivel de texto siento que la palabra amplitud extensa por el borde horizontal es generada por la luz que se proyecta de manera directa sobre el primer plano, forma un borde horizontal sobre el espacio exterior. Aquí se vuelve a repetir un poco la frase de arriba, pero este lenguaje no me ayuda a descubrir la ley o el secreto. El secreto es un poco más simple que una cantidad de palabras complejas. Si no, es que de repente es que o sea, la amplitud extensa aparece cuando veo lo lejano y lo cercano en un solo punto. No sé, estoy inventando. Y con eso te quedas con una ley, Leticia, que te permite ocuparla en cualquier momento y entenderla. Yo creo que andáis cerca de eso. El tema es que el texto, texto en este momento no te está ayudando, creo. ¿Ayudando en qué sentido? No se trata ni que esté bien ni que esté mal, sino que no es una herramienta que te permita seguir desarrollando una idea, sino que se cierra en sí misma. Yo creo que hay que buscar un lenguaje como más de diálogo, más de conversación abierta, no tratar de construir una frase que siento que como que se encierran en sí mismas, como digo, terminan como en una madeja, ¿no es cierto? Y la idea es poder desatar eso, sacar las ataduras, ¿no es cierto? Para poder entenderla. Amplitud compacta por los bordes horizontales y verticales. Claro, mira, si yo sintetizo tu dibujo, la amplitud, la amplitud extensa es esto.
Y la amplitud intensa es esto, y la amplitud compacta es eso. Que sería como doblar la amplitud extensa. Amplitud extensa, amplitud compacta. Y la otra la vemos solo como un plano y esta la ves como un suelo. Es interesante la búsqueda. Ahora, lo que me pasa es que no me dice de qué le pasa a la persona en ese lugar. Porque la amplitud compacta dice ser una proyección que conforma una serie de bordes horizontales y verticales que forman una trayectoria hacia el horizonte. Claro, que es como una forma de relatar esto, ¿no es cierto? Y que dice que hay un supuesto horizonte acá, ¿no es cierto? Y lo que marca es esto, este espacio. Pero claro, es como decir esto, ¿cachai? Ahora, ¿eso es un espacio virtuoso? ¿Tiene algún valor? ¿O será que la luz es la que le permite que se convierta en un valor? ¿O esto se vuelve interesante cuando cualquier espacio que se encuentra confinado, ¿no es cierto? De esta manera, aparece atrás un asomo lejano de algo que pone en valor, ¿no es cierto?, a través de un marco, eh, lo que yo veo al fondo, ¿no es cierto? No sé. Y si eso se va abriendo, se va transformando y finalmente hace una analogía con lo del espacio horizontal, ¿no es cierto? Que es como lo mismo, pero mirado así. Si yo esto lo giro, puede que esto sea lo mismo. Me fui en volar. Ya, pero bueno. Eh, ya, aquí hay un tema con la lejanía, hay unas líneas que andáis buscando, eso es interesante. Amplitud encerrada por límites descendentes y ascendentes. Sí, creo que las palabras te juegan malas pasadas, tus dibujos dicen muchas más cosas. Creo que eso es interesante, como separar lo lejano y darle una forma. Eh, claro, pero lo lejano no se vería. Claro, me encantaría leer en alguna parte, ¿cachai? Que estos elementos que están puestos acá son los que me permiten ver lo lejano. Porque si aquí no hubiese nada y hubiese solamente lo lejano, no lo puedo medir. Pero claro, efectivamente cuando aparece un elemento acá, hay un elemento en proyección, ¿no es cierto? Y tengo otro elemento intermedio, y tengo un elemento en proyección en calles, ¿cachai? Claro, es ahí donde yo realmente veo ese elemento que está acá. Entonces ahí hay un secreto. Entonces uno podría decir, entonces el fondo, esto que está acá, le voy a poner fondo por ponerle cualquier nombre, podríamos decir cualquier manera. El fondo siempre es necesario para poder construir la amplitud. Porque si no puedo ver lo que está más cerca, el pasto que está ahí, si no puedo ver eso, si no puedo ver eso, si no puedo ver eso, difícilmente voy a poder medir eso. Entonces, requiero de una cierta 1, 2, 3, 4, para poder ver lo lejano, y ahí tú podrías haber inventado, ¿cachai? El pasto en la cercanía me hace ver el arbusto en lo lejano, que me hace ver la gente, que me hace ver el marco de esto, y por lo tanto, para yo ver un fondo en su plenitud, siempre tengo que tener algo que está aquí y algo que está acá, y entre medio otras cosas. El fondo se construye por 5 pasos. No sé. Eso es lo que estamos mirando. Entonces, claro, después cuando tú vayas a construir un objeto, vas a decir, oye, voy a construir un objeto donde se vean 4 pasos por lo menos de
para llegar a él. Y ahí está. Entonces, ¿ves? Yo veo esta amplitud intensa o comprimida porque veo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, por decirlo. Eso, buena tarea, al final igual me engrupí con la tarea. La encontré interesante porque tiene una forma, se inventa una manera, que esa es como la gracia de las tareas en general, es como inventarse una manera de contar algo. Eh, Creo que aquí hay algo que destruir. Esto hay que destruirlo para poder volver a construirlo. Esto no está bien ahora, no te está ayudando en realidad. Esto sí, creo que esto te está ayudando. O sea, creo que eso dice más cosas. Eso, espero que te sirva y lo voy a guardar como corrección. Leticia. El otro caso era La el de la Javiera Zúñiga. Javiera Zúñiga. Ya. El espacio equilibrado. ¿Está la Javiera o no? Sí, profe. La superdelegada. Sí. Contestó así como de pelotón, ¿no? Sí, Ah, profesor. sí, es que está siempre lista. Sí, está bien. Ya, espacio equilibrado. Equilibrio, ¿qué es lo que es el equilibrio? ¿No es cierto? Siempre el juego de la balanza. Cuando, ¿no es cierto? Hay dos cosas que están en equilibrio. Entonces ahí uno va a buscar una palabra. Equilibrio tiene que ver con, no sé, armonía, con... Ayúdame, ayúdenme, ayúdenme con el equilibrio. Estabilidad. Estabilidad es buena palabra. Sinónimos de César dice equilibrio estoy buscando. contrapeso. Claro, ahí se pusieron, agarraron sus teléfonos igual que yo y nos pusimos a buscar todos juntos. Así se hace el taller. Dice armonía, sensatez, igualdad, ecuánime, equilibrio, o sea, dos cosas iguales, equidistante. La etimología de la palabra es una gran llave para la búsqueda del taller. Viendo la palabra tiene origen. Y el origen lo que devela es el sentido de las cosas. Porque eso está ahí. Cuando yo, no sé, me sentaba con mi abuela y la escuchaba rezar el rosario eh, todos los días, no sé, como a las 8 de la noche, yo podría decir, la vieja loca, bueno, está todo el día con esa cuestión del rosario y se le van a gastar los cuencos de tanto que los cuenta. Pero también podría entender como el origen de eso. Yo podría entender que en el origen quizá, no sé, haberle rezado a, a no sé quién le sirvió, fue para ella importante en el momento en que, no sé, pues, algún hijo tuvo un accidente, se enfermó o estuvo a punto de morir y se encomendó a algo y haber salvado a su hijo le recuerda, ¿no es cierto?, que en ese momento cuando ella rezaba, que alguien mucho más arriba de ella
lo protegió, lo sanó o le ayudó a que él no se muriera. Entonces uno, claro, al no conocer el origen o el sentido de la, del rezar, ¿no es cierto? Que es esta relación que uno genera de conectarse con el universo que uno no controla ni maneja y al cual le pide, ¿no es cierto?, cierta clemencia. Es una manera interesante de mirar, por ejemplo, la espiritualidad de las personas. Entonces, claro, si yo entiendo el origen de esa búsqueda, que todos tenemos esa necesidad, ese origen, la palabra me ayuda a mí a descubrir con mayor claridad o con mayor precisión de lo que yo quiero hablar. Entonces, poner espacio equilibrado, si te das cuenta, Javiera, no te salva, sino que al final te vuelve, te pone la tarea, ¿no es cierto?, a ti. Tú te auto encargas, ¿no es cierto?, entender qué es lo que es el equilibrio. Pero que algo de lo que dije se haya entendido. Se observa una dirección simétrica en relación a un interior-exterior que genera una pausa y una ruta en el recorrer del sitio. Se observa una dirección simétrica, que me imagino. Y ahí, de nuevo, tú mismo te autoimpones una palabra simétrica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con equilibrio. Entonces, donde hay simetría, donde hay métricas similares, ¿no es cierto?, hay un equilibrio, supuestamente. Bueno, imagino que la observación va acá a la derecha. Se observa el enfrentamiento simétrico que se produce en un espacio interior-exterior que se delimita por unas barreras continuas. A mí me parece que eso es más como chamullo, como un relato. Es un relato, me encima que la perspectiva está mala, por último si el dibujo fuera bueno, pero no está hablando de la luz. Me gustaría que hablara, entonces, ya, ok, ya te creo todo esto, se produce todo esto. Ahora, ¿cómo se produce? Porque una cosa es el qué, otra cosa es el cómo. ¿De qué me sirve decir el qué si no entiendo el cómo? ¿De qué nos sirve una observación que abre una puerta, ¿no es cierto? Abre una puerta,